Muchos hombres creen que han crecido, pero solo han envejecido. Tienen barba, salario y facturas. Algunos hasta se casaron o tuvieron hijos. Pero, por dentro, siguen siendo niños. Marie-Louise von Franz, discípula directa de Carl Jung, llamó a este fenómeno el adulto niño o adolescente eterno. Un hombre cuyo cuerpo ha madurado, pero cuya psique sigue atrapada en la cuna emocional. En su libro Puera Eternus, la lucha del adulto contra el paraíso de la infancia, ella muestra cómo estas conductas, aparentemente inofensivas, sabotan la vida real. Muchos hombres no crecen porque tienen miedo de perder esa sensación mágica que vivieron en la infancia, ese lugar donde todo era seguro, donde no hacía falta decidir ni hacerse responsable. Pero aferrarse a esa fantasía tiene un precio muy alto, una vida incompleta, relaciones vacías y un alma que se quedó atrapada en el tiempo. Hoy vamos a desnudar esa trampa psíquica que mantiene a muchos varones girando en círculos. Vamos a hablar de heridas, máscaras y del costo de no crecer. Y si te atreves a mirar con honestidad, podrías empezar algo más valiente que cualquier aventura infantil, tu verdadera transformación. Quédate hasta el final. Porque este viaje no es hacia afuera, es hacia adentro. A primera vista, la infancia parece un lugar de oro. Recuerdos dulces, ausencia de responsabilidades, una sensación de seguridad casi mágica. Pero lo que fue un refugio puede transformarse en una prisión cuando el adulto se niega a dejar atrás ese estado psíquico. Muchos viven como si la infancia aún fuera el único referente de felicidad, un ideal inalcanzable que alimenta frustraciones y repeticiones. Así nace el adulto niño, un cuerpo que ha crecido, pero un alma que se ha detenido en el tiempo. Esta figura no es una caricatura, es un fenómeno psicológico profundo. El adolescente eterno no vive en el presente. Vive proyectando un paraíso perdido, una infancia mitificada donde todo era dado y nada se exigía. No quiere crecer, no porque sea débil, sino porque teme lo que representa la adultez, responsabilidad, frustración, elección. Y cada vez que se enfrenta a un desafío, su alma busca ese regazo simbólico donde todo era resuelto por alguien mayor. Jung decía que el niño interior debe ser escuchado, pero no puede conducir el carruaje. Sin embargo, muchos entregan las riendas de la vida justamente a él. En lugar de escuchar su dolor y guiarlo con conciencia, permiten que tome las decisiones. Allí es donde aparecen la procrastinación, el autosabotaje inconsciente, la idealización de la libertad, formas sutiles de evitar el peso real de la existencia. El mundo adulto exige presencia y acción. Pero quien sigue atrapado en la infancia psíquica solo sabe reaccionar, nunca actuar. Y lo más perverso de esta trampa es que se disfraza de cosas bellas: creatividad, sensibilidad, espontaneidad. Todo eso es valioso, cuando está al servicio de la vida, no de la huida. El adolescente eterno confunde libertad con ausencia de límites. Pero esa falsa libertad, cuando es puesta a prueba, colapsa. No sostiene vocación, no construye relaciones sólidas, no genera raíces. Solo se desliza por la superficie de la vida, como quien baila al borde del abismo con miedo de zambullirse. Muchos de quienes viven en esta condición sienten un malestar crónico, pero no saben nombrarlo. Sienten que la vida no avanza, que los proyectos mueren al borde del nacimiento, que la rutina pesa, pero lo nuevo asusta. Eso no es casualidad, es el resultado de un ego aún fusionado con la madre simbólica. Es como si el alma dijera: no estoy listo para el mundo exterior. Pero el mundo no espera. Y el tiempo, implacable, exige el crecimiento que el interior aún no ha acompañado. Y es precisamente en este punto donde emerge una figura psíquica que suele operar en las sombras, pero que condiciona silenciosamente gran parte de nuestras elecciones, bloqueos y vínculos: la madre simbólica. Comprender su influencia es clave para desatar el nudo interno que mantiene al alma en un estado de espera eterna. Marie-Louise von Franz decía que uno de los mayores obstáculos para madurar es la permanencia inconsciente en el vientre materno simbólico. Ese vientre no es físico, es una estructura psíquica. Es esa sensación de que el mundo exterior es demasiado hostil, demasiado exigente, demasiado rápido, y que, por eso, es mejor permanecer donde hay cuidado, donde hay alguien que te proteja, aunque ese alguien exista solo en la memoria o en el inconsciente. La madre simbólica no tiene que ser tu madre real. Jung explicaba que los arquetipos son imágenes primordiales del inconsciente colectivo, y el arquetipo materno es uno de los más poderosos. Representa tanto la nutrición como el peligro de la fusión.
Cuando no se integra de forma consciente, este arquetipo puede volverse devorador, sofocando la individualidad, aplastando el coraje de existir por cuenta propia. Y por eso muchos adultos aún se sienten como niños esperando permiso para vivir. Esta dinámica aparece de formas sutiles: la dificultad para tomar decisiones sin aprobación, el miedo irracional a equivocarse, la necesidad constante de validación emocional. Todo eso es el eco de la madre simbólica diciendo: no salgas, aquí es más seguro. Pero crecer exige justo lo contrario: soltar la seguridad para encontrar tu propio eje. Es como cortar el cordón umbilical psíquico que todavía nos ata a un pasado idealizado. En muchos casos, la madre real refuerza este patrón, no por maldad, sino porque tampoco hizo esta transición en sí misma. Von Franz observaba que, en su práctica clínica, los pacientes más atrapados en la infancia emocional eran aquellos cuyas madres habían neutralizado la autonomía o sofocado la energía masculina. Cuando eso ocurre, el hijo o la hija interioriza una imagen materna que dice: sin mí, no eres nada. Y así, la prisión se refuerza, desde adentro. Jung enfatizaba que todo proceso de individuación comienza con una ruptura. Romper con la imagen idealizada de los padres es doloroso, pero necesario. Solo cuando el individuo comprende que no será salvado por nadie, ni siquiera por su madre interna, nace la posibilidad real de libertad. Y esa libertad no es cómoda. Es cruda, exige acción, responsabilidad y también dolor. Pero es la única capaz de sostener una vida con alma. Esta relación simbólica incluso puede manifestarse en los vínculos afectivos. El adolescente eterno busca parejas que hagan el papel de madre. No quiere una relación, quiere una cuna emocional. Esto genera relaciones desequilibradas, asfixiantes y llenas de demandas inconscientes. Porque, en el fondo, no ama, necesita. Necesita a alguien que mantenga vivo ese paraíso perdido, que ya no existe. Esa fijación invisible con la madre simbólica no solo mantiene al alma infantilizada, sino que también crea una tensión interna que el yo intenta compensar. Cuando no se logra cortar ese vínculo psíquico, es común que surja una autoimagen inflada, una ilusión de grandeza que funciona como refugio narcisista frente a una identidad frágil. Es allí donde empieza a gestarse el complejo del especial. Carl Jung fue claro: cuanto más inflado está el ego, más frágil es el alma que lo sostiene. Esta frase explica por qué tantos adultos niños viven alimentando la fantasía de que son diferentes, especiales, destinados a algo grandioso, pero al mismo tiempo evitan el compromiso, la rutina y la disciplina que toda gran obra exige. La grandiosidad es una armadura psíquica. Detrás de ella, se esconde un niño asustado que teme al fracaso y por eso nunca se lanza de verdad. Marie-Louise von Franz llamaba a esto la fuga hacia arriba, un mecanismo de defensa en el que la persona se refugia en ideales imposibles en vez de descender a la realidad concreta. El adolescente eterno dice que quiere escribir un libro, lanzar un proyecto, cambiar el mundo, pero no logra sostener ni un hábito por una semana. Fantasea con la gloria, pero le teme profundamente a la realidad. Porque la realidad exige consistencia, no solo brillo. Este complejo del especial viene acompañado de un rechazo visceral a lo ordinario. El adulto niño ve cualquier trabajo repetitivo como una humillación, cualquier rutina como una cárcel, cualquier jerarquía como una amenaza a su supuesta genialidad. Se dice incomprendido, pero en verdad teme ser visto sin la máscara. No quiere comprometerse con nada que revele su inmadurez, entonces vive al margen, juzgando al mundo mientras se siente por encima de él. Jung observó que el desarrollo de un ego sano pasa por la frustración. Solo quien acepta ser común puede descubrir su verdadera singularidad. Pero el adolescente eterno no quiere frustrarse. Quiere ser visto como increíble sin pasar por el proceso que realmente lo haría íntegro. Y eso crea un ciclo de autoengaño. Cuanto más idealiza su imagen, más se aleja de lo que realmente es. Cuanto más se refugia en lo especial, más vacío se siente por dentro. Por eso, muchos adultos se ven atrapados en ciclos de proyectos inconclusos, relaciones inestables y crisis constantes. Todo comienza con entusiasmo y termina en decepción. Y lo peor, muchas veces culpan al mundo, a la sociedad, a la familia, a todo, menos a su propia resistencia a crecer. Esa autoimagen grandiosa es un espejo roto, solo muestra lo que el ego quiere ver, pero nunca la totalidad del alma que está buscando emerger. Es importante decirlo: tener talentos, sueños y visiones no es el problema. El problema es usarlos como disfraz para no enfrentar el arduo trabajo de madurar. El verdadero llamado del alma, decía Jung,
comienza cuando descendemos del pedestal, cuando dejamos de buscar aplausos y empezamos a construir silencio, profundidad y presencia. Solo entonces nace una vocación sostenida, una que echa raíces y da frutos. Y cuando esa vocación interna empieza a tomar forma, el ego entra en tensión. Porque lo que parecía solo un sueño ahora exige estructura, entrega y continuidad. Es entonces cuando una fuerza silenciosa pero devastadora se activa desde dentro, la autosabotaje. Un mecanismo inconsciente que, lejos de proteger, impide que el alma cruce el umbral de su propia maduración. Marie-Louise Bonfrance decía que el adolescente eterno no le teme al fracaso, le teme al peso de la realización. Suena extraño, pero tiene sentido. Para el adulto niño, lograr algo grande implica sostenerlo. Y sostener exige madurez, presencia, paciencia. Por eso, cuando algo empieza a salir bien, una relación, un proyecto, un trabajo, es como si se activara una alarma interna. Cuidado, esto podría quitarte tu zona de confort. Y entonces, comienza la autosabotaje. Carl Jung identificó este patrón como un conflicto entre el ego y el inconsciente. El ego quiere crecer, brillar, realizar. Pero el inconsciente, aún atrapado en el arquetipo de la infancia, envía impulsos para destruir aquello que representa compromiso. ¿El resultado? La persona se acerca a lo que desea, y sin saberlo, lo derrumba. Cancela, posterga, se sabotea, explota, encuentra excusas. Y luego se siente vacía, perdida, con ese sabor amargo de una frustración repetida. Este autosabotaje no es racional. Sucede de forma sutil, automática. La mente busca justificaciones lógicas, pero la verdadera raíz es emocional, quedarse en lo conocido, aunque duela. Porque lo nuevo, lo real, lo sólido, exige que el alma asuma riesgos. Y el adulto niño todavía está esperando que alguien lo cargue en brazos. Entonces, destruye antes de que la realidad lo convoque a crecer. Jung solía decir que la sombra es todo aquello que el ego se niega a ver de sí mismo. Y muchas veces, esa sombra es el miedo a sostener una vida plena. Miedo a encarnar la felicidad. Miedo a descubrir que, detrás de la apariencia de libertad, hay una inseguridad infantil que nunca fue confrontada. Mientras esa sombra no sea integrada, seguirá arruinando silenciosamente cada intento de realización. Bonfrance era clara. El adolescente eterno quiere vivir intensamente, pero sin responsabilidad. Busca lo elevado, pero teme el peso. Y ese miedo se disfraza de procrastinación, de drama, de distracción, de cambios constantes de rumbo. No porque su alma sea volátil, sino porque está siendo guiada por un inconsciente que aún habita la infancia emocional. Si te reconoces en este ciclo, empezar con pasión y terminar con arrepentimiento, no lo tomes como una sentencia, sino como una señal. Este patrón es común, pero peligroso. Porque con el tiempo, erosiona tu confianza, tu fe en ti mismo, tu capacidad de construir. La salida comienza por la conciencia. Y la conciencia se conquista con coraje, el coraje de mirar hacia adentro, sin máscaras. Si este tema está tocando algo en ti, no lo dejes pasar. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a remover aún más capas. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un terreno más íntimo, el miedo a ser visto, a ser amado de verdad. El adulto niño no solo huye del compromiso, también huye de sí mismo. Carl Jung afirmó: encontrar el alma en otra persona es una de las tareas más peligrosas de la vida. Porque la verdadera intimidad no tiene nada que ver con el romanticismo idealizado, exige entrega, verdad y exposición. El adolescente eterno quiere ser amado sin ser visto del todo. Busca pasión, pero le teme a la profundidad. Quiere ser acogido, pero no soporta ser confrontado. Y cuando la relación empieza a tornarse real, entra en pánico y huye. Marie-Louise Bonfrance veía este patrón con frecuencia en sus pacientes. Para ella, el adulto niño confunde amor con salvación. No quiere una pareja, quiere una madre emocional. Alguien que comprenda su dolor sin exigirle crecimiento. Alguien que acepte sus miedos sin invitarlo a transformarse. Y cuando esa otra persona empieza a mostrar que también tiene límites, necesidades y exigencias, el encanto se rompe. Y el adulto niño desaparece. Esa huida no siempre es física. A veces es interna. La persona se retrae, critica, desvaloriza,
sabotea el vínculo. Todo para no ser tocado en heridas antiguas. Jung decía que la intimidad revela el inconsciente. Y eso es exactamente lo que ocurre. El otro se convierte en un espejo. Y cuando ese espejo muestra aspectos que el ego no quiere ver, el adulto niño prefiere romperlo antes que sostener el reflejo. Detrás de eso hay un deseo inconsciente de protección. Si me entrego demasiado, me van a abandonar, me van a herir. Ese miedo es una herencia de la infancia emocional no resuelta. El niño interior aún guarda memorias de rechazo, ausencia, humillación. Y el adulto, sin saberlo, evita revivir esas escenas. Por eso prefiere relaciones intensas pero breves, donde el riesgo de ser herido es menor, aunque el vacío crezca por dentro. Von Franz decía, el adolescente eterno quiere el fuego del amor, pero no la leña que lo mantiene encendido. Quiere intensidad sin rutina, placer sin compromiso, ternura sin responsabilidad. Pero el amor real es exactamente lo contrario. Exige presencia constante, escucha madura, capacidad de sostener al otro, y a uno mismo, en momentos de sombra, de silencio, de cansancio. Si te ves repitiendo ciclos de pasiones que mueren pronto, o relaciones que siempre terminan de la misma manera, tal vez sea momento de dejar de buscar almas gemelas y empezar a buscar madurez emocional. Jung decía que nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Y en el amor, esa oscuridad aparece pronto, si tenemos el coraje de mirarla. Existe un momento en que la vida deja de ser promesa y se convierte en espejo. Para el adulto niño, este es el instante más difícil. El mundo empieza a devolver, con una precisión brutal, el reflejo de su inmadurez. Las relaciones fallan, los proyectos se estancan, el cuerpo se agota. La fantasía de que todavía no ha llegado mi hora comienza a derrumbarse. Y entonces, como decía Carl Jung, el inconsciente llama a la puerta con una fuerza que ya no puede ser ignorada. Marie-Louise von Franz llamaba a ese momento el colapso de la compensación, el instante en que los trucos del ego dejan de funcionar. La máscara de lo especial ya no seduce a nadie. La libertad sin raíces se convierte en un desierto. Y ese niño interior, que antes dominaba con encanto, ahora pide ayuda. Porque el mundo adulto finalmente exige un gesto, no de brillo, sino de responsabilidad. Aquí es donde muchos entran en crisis, y es bueno que así sea. Porque la crisis es el parto del alma. El punto de quiebre entre el viejo yo y el adulto que está por nacer. Jung decía, las personas no cambian por insight, cambian porque la supervivencia lo exige. Y la supervivencia psíquica del adulto niño depende de un rito de paso, la renuncia consciente a la infancia emocional. Ese rito, sin embargo, no es dramático. Es cotidiano. Es decir, no a la huida y sí a lo que necesita ser hecho. Es sostener una relación cuando todo dentro quiere huir. Es terminar un proyecto aunque no haya aplausos. Es construir estructura interna para vivir con propósito, sin necesidad de la validación constante que el adolescente eterno tanto busca. Von Franz veía este momento como una iniciación simbólica. O la persona acoge el llamado del alma y madura, o pasa el resto de su vida girando en torno a su propia sombra. No hay punto medio. El crecimiento no sucede por accidente. Exige decisión. Y esa decisión muchas veces llega en el silencio de la madrugada, en un colapso emocional, en un instante de lucidez donde todo parece desmoronarse y finalmente tiene sentido. Es importante aclarar, crecer no significa matar al niño interior. Significa ponerlo en su lugar. Dejar que juegue, que sienta, que cree, pero no que dirija. Jung decía, el niño interior es la semilla de la totalidad, pero el adulto es quien debe protegerla. El verdadero crecimiento es esa integración, donde el adulto guía, pero el niño inspira. Donde el alma camina, y no solo sueña. La mayor tragedia del ser humano es convertirse en lo que los demás esperan, y no en lo que realmente es. Y muchos viven así, atrapados entre el niño que quiere ser salvado, y el adulto que necesita nacer. La buena noticia es que este nacimiento no depende de suerte ni de fórmulas mágicas. Depende de decisión. De coraje. De verdad. Marie-Louise von Franz no idealizaba este proceso. Ella decía que madurar duele, y por eso tan pocos lo hacen de verdad. Pero quienes atraviesan ese dolor encuentran algo que no se puede comprar, enseñar ni imitar: integridad. Esa sensación profunda de estar completo, incluso cuando todo alrededor parece incierto. La libertad de ya no huir de uno mismo. Y ahora, la pregunta que queda es esta.
¿Estás dispuesto a abandonar el paraíso de la infancia para construir una madurez con alma? ¿Estás dispuesto a cambiar la promesa de un futuro brillante por la presencia real del ahora, con sus desafíos y sus bendiciones? ¿Estás listo para ser, por fin, el adulto que tu niño interior siempre esperó que fueras? Si este contenido tocó algo en ti, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir esta travesía conmigo. Aquí no traemos recetas, cavamos hasta la raíz. Dale like al vídeo si aún no lo hiciste, eso ayuda a que esta reflexión llegue a más personas que la necesitan. Y si conoces a alguien que vive atrapado entre la infancia y la vida adulta, alguien que parece perdido, que aún no ha encontrado su voz, envíale este vídeo. A veces, un mensaje así es justo lo que el alma necesita para despertar.